Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos al espacio de psicoanálisis y salud mental. Les habla Virginia Valdomino, psicóloga y psicoanalista desde mi consulta internacional de psicoanálisis Grupo Cero, un lugar donde usted se puede psicoanalizar. Bienvenidos hoy a este espacio, a este tiempo de conversación donde ustedes plantean los temas de los que quieren que hablamos y nosotros vamos describiendo, diferenciando, discriminando conceptos psicoanalíticos que nos permiten ayudarnos a pensar, ayudarnos a cuidar nuestra salud mental, ayudarnos a comprendernos como sujetos psíquicos que somos, o si no, todavía no lo somos, tenemos que construirnos como tales sujetos psíquicos para poder otra vida, para poder vivir mejor, para gozar de otra manera, para rectificar nuestra manera de gozar y poder llegar a vivir de una manera más sana, con un goce más sano, un goce más creativo también, pero en el buen sentido de la palabra, en el sentido saludable de la palabra, creativo. Crear vida, crear deseo, crear goce, crear trabajo para unos y para otros, crear relaciones, crear amor, crear riqueza y no crearse problemas. Bueno, entonces hoy nos habéis pedido que hablemos o me habéis pedido que hable de la muerte, ¿no? Una cosa que vamos a empezar a hablar de la muerte, pero para seguir hablando de la pulsión de muerte, que es de la única muerte que sabe el psicoanálisis, de la pulsión de muerte, porque de la muerte biológica, de la muerte natural, bueno, si es que hay algo natural en el ser humano, que no hay nada natural, todo es una construcción, incluso la muerte es una construcción social, una construcción entre varios. Pero por eso que no hay nada natural en el ser humano, que todo va a ser pulsional, hasta la muerte, hasta la forma de morir, todo va a estar tocado y atravesado por el lenguaje, todo es social también. Pero vamos a empezar entonces hablando desde lo que sería la muerte y vamos a pasar después a hablar de la pulsión de muerte. Bueno, con respecto a la muerte, ¿qué les voy a decir? Todo el mundo tiene experiencia con la muerte, puesto que somos mortales. Nacimos y nacemos a morir, en el sentido de que nuestro cuerpo es caduco, nuestro cuerpo es tiempo, es temporal y por lo tanto, pasado cierto tiempo, el cuerpo, digamos que se destruye o se autodestruye, ¿no? Bueno, pues quizá todo el proceso de vida del sujeto tenga que ver con ese proceso de autodestrucción. Lo único que unos, bueno, pues son capaces de alargar más ese proceso que otros, hasta llegar al objetivo final que va a ser la muerte, ¿no? Que somos mortales quiere decir que nuestro organismo pluricelular va a desaparecer, se va a extinguir, va a volver a lo inorgánico. Entonces vemos que es que es muy difícil hablar de la muerte sin tocar la pulsión de muerte para una psicoanalista, ¿no? Para el psicoanálisis, por supuesto, porque si ustedes abordan el concepto de muerte desde otras disciplinas o desde otro, incluso más en otros lugares que no sean científicos, pues hablarán de la muerte o se podrá hablar de la muerte desde diferentes perspectivas. Biológicamente hablando, somos una especie mortal, somos una especie que se reproduce por sexuación, porque lo que son la especie tiene que continuar, tiene que procrearse para seguir, si no se extinguiría la especie humana. Entonces, hay unas células de nuestro cuerpo, de nuestra biología, que podemos considerar como células inmortales casi, ¿no? Que son las células sexuales, fijaos, ¿no? Que son los óvulos, los espermatozoides, esas células que se unen en el coito, en el encuentro sexual, o que requieren de un coito para darse esa unión entre la célula masculina y la célula femenina y que se produzca la fecundación de un óvulo, la producción de un cigoto y un nuevo ser
que dé lugar a esa continuación de la cadena biológica de nuestra especie, ¿no? Que aunque muramos, va a haber otros que continúen, que sigan naciendo y que sigan continuando, ¿no? Procreando la especie, continuando, garantizando esa continuación de la especie. Gracias a esas células sexuales que podemos decir, casi pensar, que son inmortales, son las que garantizan la continuación de la especie. La especie, en una exageración, podríamos decir que como especie es inmortal en el sentido que va a seguir, aunque no es inmortal, porque también podría extinguirse, ¿no? Como les ha pasado a otros animales. No va a pasar, no está en nuestra visión, ¿no? Si la especie humana tiene, históricamente, desde que recogemos, desde que tenemos historia, desde que tenemos escritura, que ya ven, ya ahí mezclamos la palabra. Una cosa es la especie biológica, la especie animal, que sería equiparable a cualquier otro animal pluricelular que se reproduce por sexuación, pero la diferencia es que los seres humanos hablamos y entonces tenemos escritura incluso, que nos da otra historia, que ya hace que la escritura es inmortal, que la escritura es eterna, que nos sobrevive, que aunque muramos, sin embargo lo que escribimos o los libros que publicamos o la historia de la humanidad tiene que ver con lo que la humanidad ha ido escribiendo, no con la vida biológica de esos animales que somos, sino con la escritura, con la base material de las ciencias, de la poesía, de la civilización, de la historia del hombre. Entonces, muerte, somos mortales, tenemos tiempo de caducidad, nuestro cuerpo, nuestra biología se muere. Eso es un hecho, digamos, en el futuro está la muerte de todos. Pero ahora vamos al concepto psicoanalítico de pulsión de muerte, porque en realidad es de la única muerte que puede hablar el psicoanálisis, de la pulsión de muerte, porque el psicoanálisis se ocupa de la vida, se ocupa de los vivos, necesitas sujetos que vengan a hablar, por tanto de los muertos no se puede ocupar, ¿no? Sino que necesita que para psicoanalizarse el paciente hable, es la premisa del psicoanálisis, hable, usted diga todo lo que se le ocurre cuando viene a la sesión. Tenga que ver con algo vivido, tenga que ver con algo fantaseado, tenga que ver con algo contado, tenga que ver con algo soñado, da igual, usted hable, ¿no? Entonces, pero requiere que el sujeto hable. Por tanto, el psicoanálisis se ocupa de eso. Pero dentro de ese contexto psicoanalítico que es nuestro campo científico, el aparato psíquico, sabemos que no solamente los seres humanos, que somos seres pulsionales, y ahí está la cuestión, que no solamente somos seres biológicos, animalitos, como decíamos, sino que estamos atravesados por la palabra, hablamos, y eso es lo que nos diferencia de otros animales. Pero el hecho de hablar nos hace muy especiales, nos hace muy contradictorios, nos hace neuróticos también. Esa entrada en el lenguaje va a ser el mayor reto que se le plantee al animalito, al cachorro animal. Esa entrada en el lenguaje es lo que llamamos muchas veces el complejo de Edipo, esa máquina humanizante por la que tenemos que pasar para humanizarnos, para dejar de ser animales y pasar a ser sujetos del lenguaje, seres humanos, ¿no? Pero entonces decíamos que ese sujeto es pulsional. La pulsión quiere decir que somos seres biológicos atravesados por el lenguaje y que eso hace que el cuerpo y la mente están unidos, que soma y psique son imposibles de separar, que los separamos para poder estudiarlos, pero que lo orgánico y lo psíquico están imbricados, van unidos, que nuestro cuerpo, decimos, está hecho de palabras también. Nuestro cuerpo como sujetos hablantes está hecho de palabras, por eso cuando uno habla y amplía su lenguaje, amplía su capacidad de hablar, también se hace más grande, ¿no? Se hace grande en su cuerpo, porque el cuerpo es el cuerpo de las palabras. Cuando uno publica un libro también crece, también se hace más grande, porque su cuerpo es el cuerpo de las palabras. Cuando se psicoanaliza, cuando habla en análisis y es capaz de pronunciar nuevas palabras, nuevas combinaciones de palabras, también crece, se hace más grande su mente,
su cuerpo, empieza a poder quitarse cadenas, corsets, que lo están encorsando, ¿no? Síntomas, inhibiciones, al hablar. Ustedes piensen que todo aquello que no podemos decir, la frase, entonces no lo podemos concebir, no lo podemos ni pensar, no lo podemos hacer en la realidad. Necesitamos poder decir, combinar esas palabras para poder concebir eso y para poder pensarlo. Primero va la palabra, ¿no? Entonces, por eso el psicoanálisis permite ese crecimiento, esa transformación de los sujetos psíquicos para transformarse y hacerse sujetos deseantes, sujetos del goce, pase a ser otro goce, pase a ser otro habla, un habla pulsional, ¿no? Un habla tocado ya, donde el sujeto se implica en lo que dice. No palabras vacías donde no está implicado, sino que dice palabras que no tienen que ver con él, sino ya un sujeto deseante, un sujeto implicado en eso que dice, en esas frases, en esas combinaciones de palabras. Entonces ya estamos hablando de un sujeto pulsional. Un sujeto pulsional que para el psicoanálisis, digamos que está regido por dos pulsiones. Pulsión de vida y pulsión de muerte. Pulsión de vida es una energía libidinal, energía sexual, es lo que llamaría Platón el eros, el erotismo, el eros, la pulsión sexual, que nos lleva a unirnos a otras personas, a unirnos en parejas, en grupos, en comunidades, en agrupaciones, en asociaciones, en países, ¿no? Las agrupaciones entre seres humanos están hechas con esa energía, con sexualidad, con libido. Es como el pegamento de las relaciones, la libido. Y la libido parte del yo, del sujeto, rodea a los objetos y vuelve al sujeto. Y ese movimiento libidinal, sexual, de la pulsión, ese es el movimiento que va a hacer la pulsión siempre alrededor del objeto, porque al objeto no se le puede detener, ni a las personas se las puede tener, a las personas a las que amamos o con las que nos gusta estar o que nos resultan atractivas o que deseamos, no las podemos tener. Podemos rodear con nuestra libido a esas personas o a ese objeto amoroso, sea el que sea, un objeto, una persona, una cosa, una actividad, y esa libido luego vuelve al yo y nos carga de energía. Ese movimiento libidinal es saludable, es enriquecedor para el sujeto, le hace crecer. Ese es el movimiento libidinal. Gracias por compartir el vídeo, amigos. Hola, buenas tardes. Ese es el movimiento libidinal, libido, pulsión de vida. Pero ¿qué pasa? Que Freud, en el año 1920, o sea, bastante avanzado el psicoanálisis, y ya después de plantear la pulsión y sus vicisitudes, ese texto, va a hablar en el Más allá del principio del placer, en 1920, va a hablar de la pulsión de muerte, va a concebir este nuevo concepto que es la pulsión de muerte, y que es esa tendencia del aparato psíquico no solo a unirse a los otros, a agruparse en comunidades cada vez mayores, sino también la tendencia del aparato psíquico a separarse de los otros, a deshacer esas comunidades, esas uniones. Dice Freud ahí, es una tendencia, una vuelta a lo inorgánico, que también, ¿no? Una tendencia del propio sujeto a volver a lo inorgánico, a la falta de vida, ¿no? E incluso dice, cuando se pone fuera del sujeto es una tendencia a la destrucción, no solamente, o sea, la pulsión de vida sería a construir, la pulsión de muerte sería a destruir, pero destruir y construir que esas ligazones libidinales, esas uniones con otros, ¿no? Es una puntuación. En psicoanálisis la pulsión de muerte es una puntuación y siempre va a ser necesaria para la vida. Van a ser necesarias las dos, tanto la pulsión de vida como la pulsión de muerte son necesarias para vivir, porque claro, no podemos vivir siempre unidos y pegados a los demás. Si queremos estudiar, si queremos trabajar, si queremos concentrarnos en un escrito, en un proyecto, en el trabajo que sea, en la producción, en el estudio, ahí no podemos estar pegado a los otros, tenemos que retirar la libido de los otros, ¿no? Y después ponerla en la actividad.
sea, hay pulsión de muerte en el momento de la separación, en el momento de la puntuación, pero luego comienza otra vez la vida, porque hay que sustituir. Es un mecanismo imprescindible para la salud, la sustitución. Quito la energía de aquí y la pongo allí, pero que la energía siempre esté en movimiento. Hasta cuando dormimos, la energía está en movimiento, está haciendo sueños, ¿no? El aparato psíquico no para solamente cuando dejamos de desear, y ahí nos morimos. Hay un momento que para, y es porque has dejado ya de desear vivir y te mueres, ¿no? Pero si no, la energía psíquica, la libido, la sexualidad está constantemente funcionando. Entonces, tienes la libido en tu novio, te deja tu novio, pues hay que sustituir, ponla en otro lugar. Te buscas otro novio o en tus actividades, en tu trabajo, en tus hobbies, en tus amigas, en el gimnasio. Esa libido, porque tampoco es que la libido esté puesta solamente en un lugar, sino que es con la misma libido que vamos libidinizando, ¿no? Dice, si tienes varios corazones y te rompe uno no pasa nada, tienes otro corazón, no lo vas a sentir tanto, ¿no? Si eres de varios equipos de fútbol, pierde uno, pues bueno, tienes otro, tienes varias aficiones, no te vas a aburrir nunca. Si no puedes cantar, puedes bailar, y si no puedes bailar, puedes pintar, y si no puedes pintar, puedes escribir, y si no puedes escribirte, ¿no? Digo, que la libido tiene que estar en movimiento. Por eso que también es muy interesante esto, porque hay como prejuicios y concepciones anticuadas ya de que las personas solamente pueden hacer una cosa o dos cosas bien, y que entonces cuando hay incluso dichos que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y cuando no se pueden hacer muchas cosas bien, ¿no? Si somos libidinales, si el sujeto es capaz de... Nada va a colmar su deseo nunca. El deseo es insaciable, es imposible de colmar, de calmar el deseo. No hay ningún objeto que pueda calmar el deseo. Entonces siempre es un agujero, es un vacío, es lo que llamamos el objeto A, lo que quedó fuera del aparato que nunca se va a poder tener, pues nunca lo tuvimos y nunca lo vamos a poder tener. Entonces siempre es ese agujero el que queda, y cualquier objeto puede caer en ese lugar del objeto A, que es el objeto causa del deseo. Cualquier objeto puede caer ahí, pero no puede colmar el deseo. Cuando llegas, lo cumples y dices, pues ya no era esto lo que deseaba, ahora deseo otra cosa. Y afortunadamente es así, que el aparato psíquico tiene agujero, está agujereado, no está cerrado, y eso es lo que nos permite desear. Esto es porque cuando el humano hablamos, pues cuando nacimos completamente prematuros para la vida. Ustedes piénsenlo, si no hubiera estado una figura, la madre, quien haga de función madre, que nos hubiera salvado la vida en el momento que nacimos, hubiéramos muerto. O sea, es que nacemos a morir. Necesitamos de otros para sobrevivir ya desde el principio, desde que nacemos. Si no está ahí la función madre, que dice, a este niño, a esta niña yo lo salvo, le voy a dar de comer, le voy a dar calor, le voy a proteger. Si no estuviera esa función, moriríamos inmediatamente, porque no podemos caminar, no podemos comer solos, no podemos ni siquiera regular la temperatura de nuestro cuerpo, ni vemos bien cuando nacemos, ni el sistema inmunológico está completamente desarrollado, dependemos todavía del sistema inmunológico de la madre. Entonces, esa prematuración con la que nacemos los seres humanos, a diferencia de otros animales, porque el mono nace y a las horas ya está corriendo. El caballo nace y empieza ya a ser casi autosuficiente. El mono, hay un momento del desarrollo psíquico que se llama la fase del espejo, que es anterior al complejo de Edipo. Es como la primera formación, ahí se forma lo que sería el yo ideal, el cuerpo, la corporalidad, la imagen corporal, sobre la que después se va a formar lo simbólico en el complejo de Edipo, con el complejo de castración, y la cuestión de la mortalidad. Es que está todo muy relacionado, aunque la cuestión de la mortalidad va a venir con la diferencia sexual, que es más tarde, es con la adolescencia, ¿no? Es que el desarrollo psicosexual nuestro dura muchos años.
Nacemos tan prematuros que vamos a necesitar años, por lo menos hasta la adolescencia, para constituir la diferencia sexual, para llegar a capturar que hay dos sexos, que hay hombre y mujer y que son dos sexos porque se reproducen por sexuación, que hay genital masculino, que hay genital femenino que no se ve, pero que es un genital femenino, porque hasta entonces la niña pensaba que ya no tenía, que la habían castrado, y el niño también piensa eso de la niña, o sea, antes era castrado, o sea, masculino castrado, hasta la adolescencia no aparece lo femenino. Entonces, ven que son años de desarrollo psicosexual porque nacemos muy prematuros, desde, ya te digo, hasta para alimentarnos vamos a necesitar de los otros. A partir de ahí siempre vamos a necesitar de los otros. Por eso entramos en el lenguaje, por eso hablamos. Porque lo que les decía, en el estadio del espejo, el mono se ve en el espejo, empieza a hacer monerías, empieza a moverse con el plátano y el mono sabe que lo que ve en el espejo es su propia imagen, enseguida lo captura, que es su propia imagen, ¿no? Empieza a jugar con su imagen, El niño a los 18 meses se mira en el espejo y piensa que el que está en el espejo es otro, no sabe que es él, porque no puede moverse, no puede comprobarlo, no puede hacer, es más incapacitado, está más incapacitado que el mono. Nacemos mucho más incapaces, somos un mono un poco estúpido, los seres humanos. Por eso hablamos, por eso desarrollamos en el lenguaje, porque necesitamos de los otros. Solos no podemos nada. Somos sujetos psíquicos y sociales al mismo tiempo, ¿no? Cuando nos constituimos como sujetos psíquicos, también nos constituimos como sujetos sociales. Y si no somos sociales es que tampoco somos psíquicos, no nos hemos constituido todavía como sujetos psíquicos, que eso también puede pasar, ¿no? Que es un trabajo, es una construcción, no es algo con lo que nacemos. Hay que construirlo y a veces uno se queda en el camino, se traba o se queda en esa construcción para no llegar o cuando ha llegado a la comprensión de la mortalidad de alguna manera ha retrocedido porque no le ha gustado nada. No, eso de ser mortal y eso de la diferencia sexual y eso de tal, no lo ha tolerado muy bien. Entonces retrocede y hace algún síntoma, hace alguna enfermedad. Todas tienen que ver con eso. Tienen que ver con la muerte, con la mortalidad, ¿no? Con esa cuestión de que por eso decimos también en análisis que no es el pasado lo que determina. Las enfermedades psíquicas no se crean porque en la infancia te pasó tal cual o cual cosa, ¿no? La posición psíquica tiene que ver más con el futuro, es el futuro lo que determina. Es desde el futuro que se produce la repetición, la compulsión también a repetir. Se llega a decir incluso que repetimos la forma en la que vamos a morir, ¿no? También. Que es desde el final, es desde el punto. Es igual como cuando escribimos o cuando leemos un libro. Hasta que tú no llegas al punto, no entiendes la frase. No es lo mismo que la frase sea hola, me llamo Virginia Valdominos y soy psicoanalista del Grupo Cero y esta es mi consulta de atención psicoanalítica internacional online, a decir hola, me llamo Virginia Valdominos y soy psicoanalista del Grupo Cero y esta es mi consulta, a decir hola, me llamo Virginia Valdominos y soy psicoanalista del Grupo Cero, a decir hola, me llamo Virginia Valdominos y soy psicoanalista, hola Virginia Valdominos, ¿no? Digo, en función de dónde pongas el punto, la frase te dice una cosa o te dice otra. Esa es la pulsión de muerte, la puntuación. Es cómo puntuamos nuestra sexualidad también. Cómo puntuamos la sexualidad, dónde ponemos el punto. También va a ser una sexualidad u otra. Va a tener que ver en cierto modo también con la legislación, ¿no? Con el orden psíquico, con el establecimiento del orden psíquico, porque el establecimiento del orden psíquico va a tener que ver con la ley de castración, con el nombre del padre, y de alguna manera la ley de la castración también nos viene a traer la mortalidad, porque es cuando desatribuimos, cuando le quitamos a esa madre totipotente que nos salvó la vida, le quitamos ese poder que nosotros le habíamos atribuido, no era que la madre lo tuviera, es que como nosotros éramos tan prematuros y tan impotentes y tan inválidos cuando éramos chiquititos y la madre nos salvó,
atribuimos a la madre un poder sobrenatural, pero la madre no tiene un poder sobrenatural, es una mujer, ¿no? Con un poco de suerte, es una mujer, por lo menos es una madre, que necesita de otros también, que no te ha tenido sola, que ha necesitado por lo menos del padre para tenerte, que ha necesitado la ayuda de otros, que desea otras cosas que no son el niño. Para eso también tiene que ser una madre deseante. Si es una madre frígida, pues pobre niño, ya la tenemos liada, ¿no? Porque si la madre no desea nada más que al niño, ese niño no va a poder ser un sujeto deseante. Tiene que mirar a otros lugares, al padre, al trabajo, a los hobbies, a las amigas, ¿no? En donde sea, tiene que desviar su mirada del niño. Entonces también ahí es donde se produce la desatribución, la castración de la madre fálica, que viene a ser, no es un ser totipotente, es un humano también, ¿no? Y viene también, de ahí va a venir, va a capturar también su propia mortalidad, ¿no? Pero esto es todo pasado por la palabra y todo pasado por el psicoanálisis, porque si uno no habla y no se implica en lo que habla y no se psicoanaliza, es muy difícil incluso capturar la mortalidad de uno, porque en el inconsciente no tiene tiempo, en el inconsciente no existe la representación de la muerte, por lo menos la propia. Ves que otros se mueren, pero la representación de la muerte es muy difícil de capturar, ¿no? De aprender, de incorporar. Cuando uno se hace mortal, ¿no? Se mortaliza, podemos decir, se hace mortal, se construye como un sujeto mortal, ahí es donde empieza a desear, empieza a gozar de la vida, se empieza a cuidar también, porque los inmortales son los que no se cuidan, los que van a 200 kilómetros por hora, los que hacen cosas que les hacen mal a la salud, los que no hacen las cosas que les hacen bien a la salud. Esos son los inmortales, o sea, como ustedes se dan cuenta, estamos así rodeados de inmortales, ¿no? El mundo está lleno de inmortales, de gente que no se cuida y que más bien se descuida o se maltrata, o maltrata a los de alrededor, que también es un inmortal, porque si decimos que si dependemos de los otros, si necesitamos de los otros, y tú te dedicas a maltratar a tus relaciones, a no cuidarlas, a romper con todo, pues eso también son formas del suicidio, ¿no? Son formas de no aceptar la mortalidad y creerse, ¿no? O vivir como un inmortal cuando realmente pues no somos inmortales. Como decimos, somos mortales y nuestro cuerpo tiene sus límites, ¿no? Pulsión de muerte también, ¿no? Hay que estar muy, muy relacionado cuando estamos hablando de la muerte y cuando hablamos de la pulsión de muerte, porque estamos hablando desde el campo psíquico, estamos hablando desde el cuidado de la salud mental, estamos hablando desde la producción de sujetos psíquicos, de sujetos deseantes, de sujetos que se implican en lo que dicen, que se implican en sus frases. ¿Para qué? Para poder estar en el mundo, para poder mejorar sus relaciones, mejorar su sexualidad, mejorar su vida, su capacidad creativa, su amor, su crecimiento. Y en eso estamos nosotros, ¿no? En ese campo de trabajo que es el psicoanálisis. Bueno, pues creo que hemos hecho una aproximación a este tema que nos habíais planteado, el tema de la muerte. Sabéis que podéis seguir planteando cuestiones que iremos hablando, os dejaré la lista, como siempre, en el vídeo de todos los temas que vamos a ir tratando las próximas semanas y abierta a recibir vuestras sugerencias para próximos programas. Muchas gracias a todos, os ha hablado Virginia Baldominos, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero, desde mi consulta internacional del Grupo Cero, también abierta a poder escucharles si desean psicoanalizarse. Pueden obtener más información en www.virginiabaldominos.com. Muchísimas gracias a todos. Continuamos la próxima. Chao.